Muy buenas, queridos estudiantes. En esta oportunidad les traigo un video tutorial llamado cantidad de movimiento lineal aplicado a sistemas masivos o cuerpos sólidos utilizando una fuerza variable. Como siempre, debemos leer la primera parte llamada introducción. Bien, desplegamos nuestra sección para ver en qué consiste nuestro aplicativo desarrollado en el programa Maple. Muy bien, aquí dice: en esta app se muestra el cálculo de la velocidad final de un cuerpo después que hizo contacto con una fuerza variable, tomando como referencia la velocidad inicial, la masa y la gráfica de la variación de F en función del tiempo. Es decir, dadas las fuerzas variables representadas por las rectas en los intervalos de tiempo, mostraremos la ecuación de cantidad de movimiento e impulso con sus respectivos valores seguido de su respuesta. Bien, ¿en qué consiste entonces nuestro aplicativo? Nuestro aplicativo va a consistir en desarrollar la ecuación de cantidad de movimiento e impulso considerando las características que ésta posee. Bien, vamos a ver qué enfoque se debe seguir para el desarrollo de esta app. Desplegamos la sección enfoque. Enseguida nosotros podemos observar, estamos aquí observando la ecuación de cantidad de movimiento e impulso para un cuerpo sólido, tomando como consideración que la integral está afecta por una sumatoria de fuerzas. Quiere decir que un cuerpo o una partícula sólida se le puede aplicar no solamente una fuerza, sino un conjunto de fuerzas. Muy bien, entonces vamos a tomar dos enfoques aquí. El primer cuadro que ustedes observan dice sintaxis nativa desde una hoja de trabajo, usando una lista de paquetes previamente cargadas por el usuario. Desarrollo construyendo como se planteó en el aula. Todas las ecuaciones, toda la sintaxis que se ha utilizado en una pizarra se debe utilizar aquí en este programa. Y podemos decir que esta solución va a depender de varios enter que se le dé a un prom o a un renglón. Bien, el otro enfoque es utilizando componentes interactivos, que ya lo discutimos en secciones anteriores. Bien, el enfoque aquí es insertando botones. Con esos botones yo logro hacer variación inmediata de cualquier valor que pueda tomar la masa y cualquier valor que pueda tomar la velocidad. Luego nos dice desarrollo empleando soluciones para diferentes valores numéricos que acabo de explicar. Con esto le doy un par de clics en los botones y termino la solución del problema. Muy bien, entonces estimados estudiantes, lo que considero acá es que ustedes deben elegir qué camino tomar. Utilizando la sintaxis nativa, yo construyo mis aprendizajes para de esa manera tener por lo menos un criterio científico. Bien, continuemos. En la siguiente sección llamado app, vamos a desarrollar el primer enfoque llamado sintaxis. Bien, desplegamos la sección y aquí observamos un problema planteado para nuestro cuerpo. Nos dice un bloque liso de 10 kilogramos se desplaza a la derecha con una velocidad de 3 metros por segundo. Cuando se le aplica una fuerza F, si la fuerza varía como se muestra en la figura, determina la velocidad del bloque cuando t es igual a 4.5 segundos. Bien, el enfoque de sintaxis es como les había planteado en la parte superior, en el enfoque. Primero debemos cargar nuestros paquetes. Entonces aquí dice solución, aquí cargamos nuestros paquetes, te presionamos aquí enter y va corriendo nuestro conjunto de comandos o en forma ordenada, siguiendo un sentido común. Siguiente, le doy acá también un enter, paso, voy siguiente y luego le coloco finalmente otro enter. Ese es el sentido común. La explicación de esto sería: primero yo debo crear una recta L1, yo le llamo L1, que es como lo logro
a través del comando line, que va desde el punto 00, como ustedes podrán observar, el punto 00 hasta el punto 1,520. Entonces este es el primer tramo que va a tomar mi fuerza variable, color azul. Yo le llamo a toda esta línea, le llamo L1. Bien, L2 vendría a ser lo mismo, pero vendría a ser desde desde 1.5 hasta 20, y el otro punto es 9 medios o 4.5 hasta menos 20. Bien, entonces como nosotros podemos acá observar, ya tenemos nuestros dos tramos bien definidos, L1 y L2. Y con el comando display lo que hace la computadora es mostrarme el camino que va a tomar mi fuerza variable. Una vez que he logrado sacar mi gráfica del tramo o de los tramos que recorre la F en función de t, ahora paso a resolver lo que me pregunta. Y si me pregunta, y mi pregunta es la siguiente. A ver, dice, desplaza con una velocidad v sub 0 cuando se le aplica una fuerza F. Si la fuerza varía como se muestra en la figura, determina la velocidad cuando t es igual a t final. Entonces quiere decir que me pide calcular cuál será la velocidad final si se le aplicó esta fuerza variable. Entonces ya tenemos el tramo definido. Ahora pasamos a responder cuánto será la velocidad final cuando llega exactamente a los 4,5 segundos de tiempo. Bien, utilizamos nuevamente el mismo enfoque que se planteó al inicio. Entonces me dice que debo cargar mi paquete. Entonces aquí yo debo utilizar un paquete llamado Geometry. Bien, voy a definir los puntos A 00, el punto B 3 medios 20. Muy bien, presiono Enter. Enseguida con este punto desde A hasta B, sería interesante ponerle el A y luego ponerle el B. Entonces, ¿cómo podemos ponerle el A? Sería el punto A es 00 y el punto B es 3 medios 20. Entonces, acordarse, este es el punto A. A ver, vamos a ver si le ponemos el punto A y no se corta el video por la inserción del dato. Bien, entonces tengo el punto A. Ya está, este sería el punto A. Este sería el punto B. Este sería el punto B. Este de acá sería el punto C. Vamos a ver. Por lo menos ya tenemos el punto A y el punto B. El punto C va de... El punto C tenemos 3 medios 20. A ver, sería 3 medios es 1.5. 1.5. Bien. A ver. Aquí vamos a ponerle C. Aquí le vamos a poner el punto C. El punto C al mismo punto que le hemos llamado B. Entonces yo digo, el tramo AB está formado por el punto 00, 3 medios 20. Y el punto CD, le estoy poniendo minúsculas, de ahí le explico por qué. El punto CD le estoy llamando al tramo desde 320 a 9 medios menos 20. Entonces la fuerza va a estar en función del tramo AB, que le llamaré F1, y CD, el tramo CD, le llamaré F2. Bien, pero por el momento debemos entender de que el punto A y el punto B van a formar el tramo AB. Listo, ahora ahí le doy Enter. Ahora me dice Line, voy a crear una línea, como acá, como el comando de arriba. Voy a crear una línea llamada L1 que va desde el punto A hasta el punto B. Ahora es función de t y es función de f, el cual indica que f es función de t. Bien, ya lo tengo. Entonces presiono Enter. Acá presiono Enter. Ya cargo L1, que vendría o que representaría el tramo desde A hasta B. Bien, ahora voy a crear los puntos CD. Lo creo los puntos CD y le llamaré L2. Entonces
tenemos el tramo que también es función de t y es función de f. Bien, cargo entonces. Ahora, yo quisiera ver en realidad si estoy yendo en lo correcto. Entonces utilizo un comando que se llama detail L1. Acá presiono punto y coma y me va a dar el detalle de la recta L1. Entonces L1 me dice nombre del objeto L1. Forma del objeto es una línea en 2D. Ecuación de la línea menos 20t más 3f es igual a 0. Entonces este es el detalle. Este es el detalle que contiene L1. Ahora vamos a ver el detalle que contiene la recta L2. Entonces vamos por acá con la recta L2, presiono acá punto y coma y me da la información que debe contener el objeto L2. Bien, entonces nombre del objeto L2, forma del objeto es un objeto en 2D, es un line 2D, la ecuación de la línea es la que ustedes observan, y si mentalmente despejamos F, observen, si despejamos mentalmente F, este menos 20 pasa al otro lado con más 20. Este 2 pasa arriba a multiplicar, que sería 40, y el 3 baja a dividir. Muy bien, lo mismo sucederá con esto, pero eso es si me imagino, si intuyo, si realizo un proceso operativo mental. Pero si no lo quiero ver así, le digo a la computadora, créame la F1, créame la fuerza F1 a través de la ecuación de los puntos A y B que se encuentran en la recta L1. Muy bien, entonces aquí voy a desplegar para que observen. Y ahí está, ¿ve? F1 es 40 tercios de t. Lo mismo con la F2. Listo, entonces lo que hace la computadora es resolver una ecuación generada por la recta L1 y por la recta L2 con sus respectivas variables. Entonces digo, resuélveme la ecuación L2 con t y f como variables del problema, y quiero que me despejes con el comando sol. Voy a despejar o voy a encontrar f, y a esa expresión ya despejada yo le llamo f2. Lo mismo ha sucedido con la ecuación f1. Bien, ahora, ¿qué es lo que se conoce? Como este movimiento está dado en la línea recta, en otras palabras, en la geometría está en la horizontal. Entonces voy a tomar como patrón solamente la componente en el eje X. Por lo tanto, de mi ecuación general que yo conozco, de acá, del enfoque, sé que esto es una ecuación de impulso, cantidad de impulso, pero de tipo vectorial, que contienen las componentes X, Y y Z. De aquí sí extraigo solamente la componente en el eje X. Muy bien, entonces me quedo con los elementos en X, por eso coloco 1X y 2X, y sé que la sumatoria de Fx es la sumatoria de las fuerzas que afectan a la partícula a través de esta figura. Entonces tengo F1 más F2 ya bien definido. Bien, es momento de insertar el valor de la masa y el valor de la velocidad inicial, y darme cuenta que la masa es 10 kilogramos y la velocidad, como se está moviendo hacia el lado derecho, es 3 metros por segundo. Muy bien, presiono Enter y presiono Enter. Bien, aquí paso a lo siguiente. Me dice que es masa por velocidad. Entonces coloco acá masa por velocidad 1 más la integral. Acá sería I. Si le coloco I mayúscula me va a jalar lo que deseo calcular, y si le coloco con I minúscula me va a calcular la integral. Bien, ya sabemos que el F1 varía, según mi gráfico, varía desde 0 hasta 1.5, ahí lo tienen, desde 0 hasta 1.5, y la F2, que es el tramo CD, es desde 1.5 hasta 4.5. Bien, es igual a mb sub 2x, tal que la variable que yo quiero encontrar. Presiono Enter y ya está, ¿cierto? Entonces, fíjense, jóvenes estudiantes, que aquí ya estoy cerca de la solución. Entonces le digo, ¿sabes qué? A la computadora, yo quiero que me arroje la solución
de la etiqueta 3.5 y esta etiqueta 3.5 contiene la incógnita b sub 2x. Entonces utilizo el comando evalve para que me arroje el resultado no como una fracción sino como un valor numérico con sus respectivos decimales. Entonces presiono ahí enter y me arroja el resultado. Bien, ahora ¿cómo lo hice? A ver, voy a volver a hacerlo para que ustedes vean cómo es que se maneja el de etiquetas. Entonces le digo solve, muy bien, coloco solve. Enseguida voy y veo mi etiqueta es 3.5, me voy a insertar etiqueta y le doy el nombre de la etiqueta. La etiqueta se llama 3.5, entonces aquí coloco 3.5. Acepto. ¿Y de quién depende esta ecuación llamada 3.5? Es de la variable b sub 2x. Entonces coloco b y acá abajo 2x. Salgo y listo. Presiono punto y coma y me va a arrojar. Pero para asegurarme, porque posiblemente más adelante podría salirme un valor fraccionario acá, y para evitar esa forma de salida de nuestros números, entonces coloco el comando evalve. Con eso me aseguro de que la salida contenga un número entero y un número decimal. Muy bien, entonces coloco 5 y me arroja lo mismo. Ahora sí ya controlo la cantidad de decimales que posee mi salida o mi respuesta. Ese es el enfoque que uno le debe dar a su problema utilizando la sintaxis o utilizando los prompts, que son los renglones, a través de los enter, enter, enter. Bien, entonces aquí voy a poner 2 puntos, pero le coloco 2 puntos porque yo ya sé qué cosa es. En el caso que no supiera, pues lo dejo ahí para guiarme, pero como ya lo conozco, entonces me estaría ocupando mucho espacio en mi hoja de trabajo. Entonces voy cerrando, carga la computadora, listo, sí, ahí lo tienen, respuesta, ahí lo tienen, tenemos acá, luego evalve, listo, limpiamos la explicación y creo que con el enfoque de utilizando los enter a través de los prompts terminamos esta parte. Bien, ahora eso fue la sintaxis a través de una lógica común o un sentido común, utilizando los paquetes Whiteplots y la librería whiteplot_tools y la librería whitegeometry. Es necesario acá utilizar la geometría, porque si no utilizamos geometría, ¿cómo es que construimos los segmentos que es f en función de t? Bien, ahora vamos a utilizar la app utilizando componentes. Esto es muchísimo más fácil, pero aquí ya lo tenemos desarrollado. Entonces fíjense, aquí yo le doy un enter y lo único que tengo que hacer es esperar, ¿no? Entonces ya en mi gráfico original acá hay un segmentito, me dice hacia dónde debe apuntar ft a través de s, pero aquí esos segmentos yo le he colocado que ya no aparezcan. Entonces aquí solamente mi cerebro se concentra en la trayectoria de color rojo, y la trayectoria de color rojo es f en función de t, y en realidad son ecuaciones de recta. Entonces esta app solamente funciona para fuerzas variables. ¿Cuántas fuerzas debo incluir acá? Son 2 fuerzas variables, tal y como indica el procedimiento. Entonces acá tienen el 0, 0, entonces el punto A es el 0, 0, el punto A 0, 0, el punto B es el que está acá, justo el que está acá, 3 medios 20, sería 1.520, el otro tramo, llamada la F2, es 1.520 y nos lleva al punto final, 9 medios menos 20. La masa es, pero antes de ingresar a la masa, una vez que yo ingresé los datos, presiono este botón y me arroja mi gráfica. Entonces, observemos, a ver, si yo quisiera llevar mi punto de inicio, al segundo cuadrante, a ver, sería, voy a ponerle menos 5 hacia 4 unidades en el eje Y. Bien, entonces presiono acá y observen cómo es que la trayectoria de mi F1 ha cambiado. Ya, entonces cambió y ahí prácticamente me dice que la fuerza es 0,
pero justo cuando llega al punto menos 5,4 empieza a generarse la fuerza variable. Entonces es muy bueno esta aplicación porque en realidad yo no estoy colocando un comando, otro comando, pero eso es para usuarios avanzados, o por lo menos usuarios que conocen a profundidad el lenguaje de este programa. Entonces regresemos a mi 00 para corroborar lo que me dice mi ejercicio. Entonces coloco 00 y me regresa mi trayectoria original. Mi masa es 10 y mi velocidad inicial es 3. Entonces acá hay un botón que yo he colocado denominado, llamado mostrar la cantidad de momento de impulso y su respectiva respuesta. Entonces me va a armar la ecuación cantidad de momento de impulso con los límites que deben ser y los valores de masa y velocidad inicial, y finalmente la velocidad ya despejada. Entonces presiono acá y fíjense que ya tenemos el resultado. Ahora, para saber si funciona bien, contrasto. Voy a contrastar con mi desarrollo de sintaxis. El desarrollo me da 4.5 y aquí también me da 4.5. Bien, pero no solamente con eso. A ver, vamos a mover esto a menos 5 y acá le vamos a mover a 2. Menos 5, 2. La masa le vamos a poner un valor de 12 y la velocidad inicial le vamos a poner un valor de 5. Entonces digitamos, quitamos. En primer lugar, mi gráfica va a cambiar en función al original. Mi cantidad de movimiento, impulso y su respuesta también serán diferentes. Nótese aquí, estimados usuarios y jóvenes, que mi ecuación de cantidad de movimiento e impulso ha cambiado de acorde a los datos que le he insertado. Entonces me arma mi ecuación de cantidad de movimiento e impulso y enseguida me despeja mi B sub 2x. Bien, ahora vamos a hacer lo mismo, pero con nuestra sintaxis natural. ¿Ya? Entonces cambiemos el 00 por menos 5,2. Entonces vamos por acá, le ponemos menos 5,2 acá. El punto A es menos 5 y acá es 2. Ya está, ya cambiamos el punto. Luego la masa es de 12, le ponemos acá 12 y la velocidad es 5. Listo. Ejecutamos nuestra sintaxis. A ver, sería desde menos acá, empezando desde por acá. Sería menos 5 y aquí sería 2, 2, 2. Ya está. Solamente hemos cambiado un punto nada más. Entonces acá presionamos Enter, Enter, Enter y Enter. Ya está. Fíjense, la trayectoria cambió. Ya lo tenemos, la trayectoria cambiada. Y aquí también cambiamos los puntos, ¿cierto? Presionamos What Geometry. Ejecutamos a través de los centers en los diferentes prompts, que en realidad los prompts son los renglones que anidan o que contiene los comandos. Enseguida cargamos mi masa, cargo mi B sub 1x, despejo mi B sub 2x y me sale 7.24. Muy bien, ahora acá ya vimos que la gráfica cambió. Bien, la pregunta es ¿por qué nos sale la respuesta? Observen, me sale 10.958. Entonces estaría mal, ¿cierto? Pero hay que un poquitín analizar, ¿ya? ¿De dónde debe recorrer la integral? Porque aquí arriba está con sintaxis. Aquí, la integral, ¿de dónde debe recorrer? El t, observamos que hemos cambiado el punto, entonces el punto debe ser desde menos 5. Nuestra integral debe correr el primer tramo desde menos 5. Entonces ahí estuvo el detalle, ¿cierto? Entonces observen que cambié, noté, me di cuenta que el tramo debería ser desde menos 5. Desde menos 5, entonces le coloco desde menos 5 hasta 1.5. Solamente cambié el primer punto. Bien, entonces al haber hecho ese cambio importantísimo, porque me di cuenta, lo razoné, lo analicé, me da mi respuesta 10.958. Entonces fíjense cuántos cambios hice aquí, cuántos clics, cuántos enter hice aquí para que me salga el resultado correctamente. Y aquí, en esta estructura con componentes incrustados,
conecto o inserto, perdón, los números indicados en los puntos, me grafica fuerza versus tiempo, inserto masa, inserto velocidad y me arroja la ecuación de cantidad de movimiento de menos 5. Ahora sí aparece, miren acá, menos 5 a 3 medios. O sea que con este Math Container me va a mostrar qué es lo que voy a calcular. También observen, aquí me muestra mi F1 y aquí me muestra mi F2. Mi F2. A ver, entonces como última explicación vamos a cambiar el punto número 2. Le vamos a poner menos 10. Entonces mi coordenada aquí será, no será 20, sino será menos 10. Menos 10. Aquí será también entonces menos 10. ¿Ya? Entonces sería menos 10. Ya está. Entonces cambia. Listo. Aquí cambió. Cambió. Y mi respuesta es menos 0,91. ¿Listo? Entonces para cualquier tiempo que no esté en el intervalo, la fuerza es 0. Que a las justas se nota, ustedes observen. Cuando empieza el movimiento en los intervalos especificados, entonces empieza la fuerza variable. Bien, entonces mi respuesta es menos 0,91. Entonces he movido menos 10 en el punto B y en el punto C. Muy bien, entonces me voy acá y le digo menos, perdón, no sé si fue, menos 10, menos 10. Entonces aquí fue menos 10 y aquí también debe ser menos 10. Menos 10. Ahora sí, presionamos Enter. Enter, 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 enter. Y ahí lo tienen, señores, el valor menos 0,91, menos 0,9166, menos 0,6166. Fíjense entonces, con esta aplicación damos por concluido cómo debería desarrollarse un ejercicio considerando la sintaxis a través de los prompts y los enters, y cómo debería desarrollarse un ejercicio a través del uso de componentes. Muy bien, como siempre, muchas gracias por haberme escuchado y espero verlos en otro video. Gracias, permiso.